Una fotografía familiar en las trajineras de Xochimilco. 3 sonrisas. 2 hombres y una mujer. Todo parece normal, hasta que descubres que uno de esos hombres no solo traicionó la confianza, traicionó la sangre. Semanas después, esa misma imagen se convierte en evidencia de algo que nadie quiso ver. Porque cuando el enemigo está dentro de tu propia familia, el dolor no solo es por la infidelidad, es por la humillación de haber confiado en quien nunca debiste. Esta es la historia de Óscar, Paola y Jairo, y de cómo una noche en una vecindad de Xochimilco, todo se vino abajo. Óscar Telles tenía 39 años cuando su vida se partió en dos. Trabajaba en logística, turnos pesados en un almacén del oriente de la ciudad. De esos empleos donde entras antes del amanecer y sales cuando ya oscureció. No era de hablar mucho, tampoco de andar presumiendo. De esos hombres que prefieren el silencio, la rutina, la estabilidad. Cumplir con el trabajo, llegar a casa, cenar algo sencillo y dormir temprano para volver a empezar al día siguiente. Así llevaba años. Así pensaba que seguiría. Paola Domínguez, su esposa, tenía 35. Vendía productos por catálogo y hacía manicura a domicilio. Pasaba las mañanas visitando clientas en colonias cercanas, cargando su maleta de esmaltes y limas. Por las tardes, atendía en la casa o salían a entregar pedidos. No ganaba mucho, pero ayudaba. Y en una ciudad como esta, cada peso cuenta. Llevaban más de una década juntos. Habían pasado por todo: problemas de dinero, enfermedades en la familia, discusiones por tonterías. Pero seguían ahí. No eran perfectos, pero funcionaban. O eso parecía. Vivían en una unidad habitacional de Xochimilco. De esas donde los pasillos son estrechos, los patios compartidos, y todos saben qué pasa en la casa del vecino. Las puertas se abren al menor ruido. Los niños juegan en los corredores. Las señoras platican en las escaleras mientras tienden la ropa. No había lujos, pero había tranquilidad. Un lugar donde Óscar se sentía seguro, donde creía que nada malo podía pasar. Jairo Telles era el primo, 6 años menor que Óscar. El buena onda, el que ayudaba con los mandados, se quedaba a comer. Daba aventones cuando hacía falta. Chofer por AP, siempre disponible, siempre cerca. Óscar lo consideraba familia de confianza. Incluso presumía esa cercanía. Aquí somos unidos, decía cuando alguien le preguntaba. No como otras familias que se pelean por todo. La fotografía en Xochimilco parecía confirmarlo. Los 3 sonriendo entre trajineras, con el agua verde detrás y las flores de papel picado colgando de los arcos. Una imagen que cualquiera envidiaría. Una imagen que Óscar guardaba en su celular y mostraba con orgullo. Pero en esa unidad habitacional, donde las paredes son delgadas y las puertas se abren al menor ruido, las apariencias no duran mucho. Doña Chela Ramírez, vecina de pasillo, mujer de 46 años que llevaba décadas viviendo ahí, ya había empezado a murmurar. Nada directo, solo comentarios sueltos. Ese muchacho viene seguido, decía cuando se cruzaba con otras vecinas, y siempre cuando tú no estás. Pero nunca lo decía de frente, porque en las vecindades uno aprende a no meterse en problemas ajenos, a menos que sea inevitable. Óscar no le daba importancia. Jairo era familia. ¿Qué de malo podía haber? Además, Paola siempre tenía una explicación. Vino a dejar una herramienta. Pasó a saludar. Le pedí que trajera algo de la tienda. Todo sonaba normal. Todo parecía tener sentido. Lo que Óscar no sabía es que, en una vecindad como esa, los secretos no existen. Tarde o temprano, alguien ve algo. Alguien escucha algo. Y aunque no lo digan abiertamente, el rumor empieza a correr. Porque la traición más cruel no viene de un desconocido. Viene de quien duerme en tu sofá, come en tu mesa y conoce cada rincón de tu vida. Viene de quien te abraza en las reuniones familiares y te dice: primo, cuenta conmigo. Viene de quien sabe exactamente cuándo no estás y aprovecha cada minuto de tu ausencia. Jairo no solo era el primo de confianza, era el hombre que Paola veía cuando Óscar no estaba. Y esa verdad
Cuando finalmente salió a la luz, no solo destruyó un matrimonio, destruyó una familia entera. La noche que todo explotó fue una noche común. Miércoles, entre semana, gente llegando del trabajo, niños jugando en los pasillos, ollas hirviendo en las cocinas, el ruido habitual de una vecindad que nunca duerme del todo. Nadie imaginaba que antes de las 9 de la noche, una ambulancia y 3 patrullas estarían bloqueando la calle, que los paramédicos estarían luchando por salvar una vida en el patio de esa casa, que habría vecinos grabando desde las ventanas, que las luces rojas y azules iluminarían toda la cuadra, y que Óscar Telles caminaría esposado, con la cabeza baja, la mirada perdida, rumbo a una patrulla de la SSC CDMX. Todo porque descubrió algo que su mente no podía procesar. Algo que ningún hombre debería descubrir así, y mucho menos de esa manera. Porque cuando la traición viene de la sangre, el golpe no solo duele, te destroza por dentro. Óscar y Paola se conocieron en una fiesta de barrio, hace más de 10 años. Una de esas celebraciones donde alguien pone música, arman una mesa con botanas y todos llevan algo. Ella vendía Tupperware y andaba ofreciendo sus productos entre las invitadas. Él trabajaba en una bodega del Oriente y había llegado con unos amigos. No fue amor a primera vista. Fue de esos noviazgos lentos, de verse los fines de semana, de llamadas cortas porque los celulares eran caros y los minutos se acababan rápido, de mensajes por SMS que costaban 2 pesos cada uno, de esperar el domingo para verse en el parque. Se casaron un año después, sin gran celebración, solo civil, con algunos familiares y amigos cercanos. Una comida sencilla en casa de la mamá de Paola. Nada ostentoso, nada que les dejara deudas. Rentaron un cuarto en esa misma unidad habitacional donde ahora vivían. Con el tiempo, ahorrando peso por peso, juntaron lo suficiente para comprar el departamento. No era grande, 2 cuartos, una cocina pequeña, un baño, pero era suyo. Y eso, en una ciudad como esta, ya es mucho. La rutina era sencilla. Óscar salía antes de las 6 de la mañana. Tomaba el colectivo en la esquina, luego el metro, luego otro camión hasta llegar al almacén. Turnos largos. De esos que te dejan sin ganas de nada más que llegar a casa y descansar. Paola se levantaba más tarde, preparaba el desayuno, salía a sus pendientes, visitaba clientas, entregaba pedidos de catálogo, hacía manicura en casas cercanas, regresaba por la tarde, cenaban juntos cuando los horarios coincidían. Los fines de semana, a veces iban al mercado o visitaban a la familia de Óscar. Nada extraordinario, nada que llamara la atención. Una vida normal, de esas que se repiten todos los días en millones de hogares. Jairo apareció en sus vidas de manera natural. Era el primo menor, el hijo de una tía que Óscar quería mucho. Cuando Jairo empezó a trabajar como chofer por APE, Óscar lo apoyó. Le prestó dinero para arreglar el coche. Le dio consejos sobre rutas y horarios. Lo invitaba a comer. Es familia, decía. Uno tiene que ayudar. Para eso estamos. Paola no tenía problema. Al contrario, Jairo era simpático, educado. Siempre traía algún detalle cuando venía. Un refresco, unas tortillas, alguna cosa pequeña. Para que no gasten, decía con una sonrisa. Con el tiempo, Jairo se volvió parte de la rutina. Pasaba de casualidad. Tocaba la puerta. ¿Está Óscar? A veces sí, a veces no. Cuando no estaba, se quedaba a platicar con Paola. Ayudaba con cosas de la casa. Movía un mueble pesado. Arreglaba una llave que goteaba. Cambiaba un foco alto que Paola no alcanzaba. Cosas que Óscar no tenía tiempo de hacer porque llegaba cansado del trabajo. Y Óscar lo agradecía. Qué bueno que pasaste, primo. Gracias por echarle la mano a Paola. Porque tener a alguien de confianza cerca es un lujo en una ciudad donde nadie tiene tiempo para nada. La fotografía en Xochimilco fue idea de Paola. Un domingo cualquiera de hace unos meses. Vamos a pasear, dijo. Hace tiempo que no salimos. Llevamos encerrados entre la casa y el trabajo.
Oscar aceptó. Llamaron a Jairo. Ven con nosotros, así no vamos solos. Fueron los tres. Rentaron una trajinera, comieron antojitos, escucharon a los mariachis, se tomaron fotos con el celular. Jairo bromeaba, Paola reía, Oscar se sentía tranquilo, feliz incluso, porque en ese momento todo parecía estar en su lugar. Todo parecía normal. Y esa foto, con los tres sonriendo, con las trajineras de colores detrás y el agua verde brillando bajo el sol, se quedó guardada en el celular de Oscar. Una imagen que él veía con cariño. Una imagen que, semanas después, se convertiría en algo completamente distinto. Pero en esa unidad habitacional, doña Chela ya había empezado a notar cosas. Jairo llegaba seguido. Demasiado seguido. Y siempre cuando Oscar no estaba. A veces se quedaba horas. La puerta de la casa permanecía cerrada más tiempo del normal. No había ruido, no había movimiento, solo silencio. Y en una vecindad, el silencio también habla. Doña Chela no era de meterse, pero tampoco era tonta. Conocía a Oscar desde que llegó a vivir ahí. Lo veía como un hombre trabajador, decente, de esos que saludan y no arman problemas. Y le parecía injusto lo que estaba viendo. ¿Pero qué podía hacer? Ir a tocar la puerta y decirle, «Oye, ¿tu primo viene mucho cuando tú no estás?» ¿Inventarse una excusa para hablar con Paola? No. Esas cosas no se dicen así. Esas cosas se descubren solas, y cuando lo hacen, ya es demasiado tarde. Un día, otra vecina le preguntó a doña Chela si sabía por qué Jairo andaba tanto por ahí. «Es el primo», respondió. «Ayuda con cosas de la casa». Pero el tono no convenció a nadie. Porque cuando una mujer de 46 años que ha visto de todo en una vecindad te dice algo con ese tono, es porque sabe más de lo que dice. Oscar seguía confiando. Porque Jairo era familia. Porque Paola siempre tenía una explicación. Porque en su cabeza, la posibilidad de que algo así estuviera pasando era absurda. Ridícula. Imposible. Hasta que dejó de serlo. Porque hay cosas que uno no quiere ver. Hasta que ya no puede ignorarlas. Si estás siguiendo esta historia y quieres saber qué viene después, suscríbete y activa la campanita. Cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad, estado nos estás viendo? La sospecha no nació por un perfume extraño, ni por una mancha de lápiz labial. Nació por algo mucho más simple: horarios. Paola empezó a tener entregas que duraban demasiado. Clientas que vivían lejos y que, según ella, la retenían horas platicando. Oscar no le daba importancia al principio, confiaba. Pero cuando uno trabaja todo el día y llega cansado, empieza a notar detalles, pequeñas cosas que no cuadran. Una tarde, Oscar llegó más temprano de lo habitual. El jefe lo dejó salir antes porque habían terminado la carga. Cuando abrió la puerta, Paola estaba en la sala. Sola, con el celular en la mano. Se sobresaltó. ¿Ya llegaste?, preguntó, como si no debiera estar ahí, como si hubiera interrumpido algo. Oscar no dijo nada, pero se quedó con esa sensación, esa incomodidad que uno no puede explicar, pero que se siente en el estómago. Días después, Paola dejó el celular en la cocina mientras se bañaba. Oscar estaba sentado en la mesa, terminando de cenar. El teléfono vibró. Una notificación. Oscar no quería ver, pero la pantalla se iluminó justo frente a él. El mensaje era corto. Decía, ¿ya está dormido? El contacto no tenía nombre, solo un número. Pero algo en ese mensaje no se sentía normal. No era un mensaje de clienta. No era un mensaje de familia. Era un mensaje de alguien que esperaba que otra persona no estuviera despierta. Oscar sintió que algo se le encogía en el pecho. Apagó la pantalla. No tocó el celular. Pero tampoco pudo sacarse esa frase de la cabeza. ¿Ya está dormido? ¿Quién pregunta eso? ¿Y por qué? Los días siguientes fueron raros. Oscar empezó a observar más. Paola pasaba más tiempo en el celular. Se reía sola. Contestaba mensajes rápido y luego apagaba la pantalla. Salía al patio a hablar por teléfono. Decía que era por lo del catálogo.
Pero Oscar ya no estaba tan seguro. Una noche, después de cenar, Oscar le preguntó: ¿Quién te mandó mensaje el otro día? Vi que te llegó algo. Paola se puso tensa. No sé. ¿Cuál mensaje? Oscar insistió. Uno que decía algo de si ya estaba dormido. Paola se rió, nerviosa. Eso. Era una clienta que quería saber si todavía atendía. Le dije que sí, pero más tarde. La explicación sonaba forzada, pero Oscar no quiso presionar. Todavía no, pero la duda ya estaba sembrada. Y las dudas, cuando no se resuelven, crecen. Oscar empezó a notar más cosas. Paola salía con excusas cada vez más elaboradas. Voy a entregar un pedido. Una clienta me pidió que fuera a su casa. Tengo que recoger unos productos. Siempre había una razón. Siempre había una explicación. Pero los horarios no cuadraban. Y las respuestas llegaban tarde. O no llegaban. Un día, Oscar decidió revisar el historial de llamadas de la casa. No del celular de Paola, del suyo. Porque a veces ella usaba el teléfono de él cuando se le acababa la batería. Y ahí estaba, un número que aparecía varias veces. Llamadas cortas, algunas de madrugada. Oscar marcó el número desde un teléfono público. Contestó Jairo. ¿Bueno? Oscar colgó. Sintió que el piso se movía. Jairo, su primo. El que comía en su casa. El que ayudaba con todo. El que se reía con él los domingos. ¿Por qué Paola le llamaba a Jairo de madrugada? Oscar no quiso creerlo. Se dijo a sí mismo que tenía que haber una explicación lógica. Que tal vez Paola le pedía favores. Que tal vez Jairo la ayudaba con las entregas. Que tal vez era todo un malentendido. Pero por más que intentaba convencerse, la incomodidad no se iba. Porque cuando uno empieza a juntar las piezas, siempre hay un momento en que el rompecabezas toma forma. Y la imagen que aparece no es la que uno quería ver. Una tarde, doña Chela lo paró en el pasillo. «Oscar, ¿puedo hablar contigo?» Oscar asintió. Ella bajó la voz. «No sé si debería decirte esto, pero tu primo viene mucho, y siempre cuando tú no estás. No sé qué esté pasando, pero yo que tú estaría atento». Oscar sintió que se le hacía un nudo en la garganta. «Gracias, doña Chela». No dijo más. Pero ya no hacía falta, porque cuando hasta los vecinos empiezan a notar algo, es porque ya no se puede ocultar. Oscar quiso convencerse de que todo era un malentendido, que doña Chela había visto mal, que Jairo venía por razones normales, que Paola no le mentiría. Pero la mente no funciona así cuando la duda ya se instaló. Empieza a buscar confirmaciones. Empieza a ver cosas que antes ignoraba. Y cada detalle, por pequeño que sea, se vuelve evidencia. Jairo empezó a aparecer más seguido. O tal vez siempre había aparecido igual, pero ahora Oscar lo notaba. Pasaba por aquí y quise saludar. Dejé una cosa que me pidió Paola. Vine por una herramienta que me prestaste. Siempre había una razón. Siempre había una excusa. Pero algo en su forma de hablar, en su forma de moverse por la casa, empezó a molestarle a Oscar. Jairo entraba con demasiada confianza, como si conociera cada rincón, como si no fuera visita. Paola se ponía tensa cada vez que sonaba el timbre. Miraba por la ventana antes de abrir. Si era Jairo, salía rápido al patio. Hablaban en voz baja. Oscar los veía desde adentro. No escuchaba lo que decían, pero veía los gestos, la cercanía, la familiaridad. Y eso le revolvía el estómago. Una noche, Oscar fingió estar dormido. Paola estaba en la sala, con el celular. Oscar la escuchó hablar bajito. «No puedes venir ahorita. Está aquí». Silencio. «Mañana, cuando se vaya». Más silencio. «Ya sé, yo también». Oscar apretó los puños debajo de la cobija. Quiso levantarse. Quiso confrontarla ahí mismo. Pero algo lo detuvo. Quería estar seguro, porque acusar sin pruebas es dar oportunidad de negar. Y él necesitaba algo concreto. Al día siguiente, Oscar le pidió prestado el celular a Paola. «El mío se quedó sin batería. Déjame hacer una llamada».
Paola dudó. «Usa el teléfono de la casa». Oscar insistió. «Necesito buscar un número que tengo guardado». Paola, nerviosa, le pasó el celular, pero lo desbloqueó antes, para que él no viera lo que había dentro. Oscar hizo la llamada. Rápido. Mientras Paola estaba en el baño, abrió el WhatsApp. Vio los chats. Había uno con un nombre que no conocía, Vero Catálogo. Pero cuando abrió el chat, no había nada de catálogos. Había mensajes como, «¿Cuándo se duerma?», «No aquí, me da miedo», «¿A qué hora terminas?». Oscar revisó el número. Era de Jairo. Sintió que el piso se abría debajo de sus pies. Las manos le temblaban. Cerró el chat. Dejó el celular donde estaba. Salió de la casa sin decir nada. Caminó por la calle sin rumbo. Respiraba rápido. La cabeza le daba vueltas, porque una cosa es sospechar, otra cosa es confirmar. Y cuando confirmas, ya no hay vuelta atrás. Regresó 1 hora después. Paola le preguntó, «¿Dónde andabas?». Oscar respondió, «Dando una vuelta». No dijo más, pero ella notó algo en su mirada, algo que antes no estaba, y se puso nerviosa. En los días siguientes, Oscar empezó a juntar más piezas. Revisó las llamadas salientes del celular de Paola cuando ella se descuidaba. Jairo aparecía demasiado. Llamadas largas, algunas de noche, algunas de madrugada. Mensajes borrados, pero el historial de llamadas no miente. Habló con un amigo del trabajo. Le contó lo que estaba pasando. El amigo le dijo, «Hermano, si ya viste los mensajes, ya sabes la verdad. Ahora tienes que decidir qué vas a hacer». Oscar no supo qué responder. Porque, ¿qué hace uno cuando el enemigo es tu primo? ¿Cuando la traición viene de tu propia sangre? Doña Chela lo volvió a parar en el pasillo. «Oscar, el otro día vi a Jairo salir de tu casa. Eran como las 3 de la tarde. Tú no estabas». Oscar asintió. «Ya sé, Doña Chela». Ella lo miró con lástima. «Ten cuidado, hijo. Esas cosas nunca terminan bien». Y tenía razón, porque cuando la humillación se mezcla con el dolor, cuando la traición viene de donde menos lo esperas, algo se rompe por dentro. Y ya no se puede arreglar. Oscar no confrontó a Paola de inmediato. Quería juntar más evidencias. Quería estar completamente seguro antes de decir algo que no pudiera retractarse. Porque acusar a tu esposa de tener una relación con tu primo no es algo que se dice y se olvida. Es algo que rompe todo. Y Oscar, en el fondo, todavía quería creer que había una explicación, que todo era un error, que su mente estaba creando cosas que no existían. Pero la realidad no perdona, y las pruebas seguían apareciendo. Una tarde, Oscar llegó del trabajo y encontró a Paola nerviosa. Más de lo normal, tenía el celular en la mano. Cuando él entró, lo guardó rápido. «¿Qué pasó?», preguntó Oscar. «Nada, solo una clienta que me está dando lata». Oscar no dijo nada, pero vio que Paola tenía las manos temblorosas. Esa noche, mientras Paola dormía, Oscar tomó el celular de ella. Lo desbloqueó con cuidado. Paola había cambiado la contraseña, pero Oscar la vio una vez mientras ella la ponía. Entró al WhatsApp. Buscó el contacto de Vero Catálogo. Había mensajes nuevos. Uno decía, «Hoy no pude ir». Estaba ahí todo el tiempo. Otro decía, «Mañana sí. Se va temprano». Oscar sintió que la sangre le hervía. Bajó más. Encontró un audio. Lo puso en volumen bajo. Era la voz de Paola. Decía, «No aquí. Me da miedo. Mejor en otro lado». Y la voz de Jairo respondía, «Como tú digas». Pero me desespera esperar. Oscar apagó el celular. Dejó el teléfono donde estaba. Salió al patio. Se sentó en una silla de plástico. Miró el cielo oscuro. No lloró. No gritó. Solo respiró. Porque el dolor, cuando es tan profundo, no sale en lágrimas. Se queda atorado en el pecho, como una piedra que no puedes escupir. Los días siguientes fueron insoportables. Oscar y Paola compartían la misma casa, la misma cama, pero ya no compartían nada más. Él la miraba y veía a una desconocida,
Ella lo miraba y sabía que algo había cambiado, pero ninguno decía nada, porque cuando el silencio se instala, romperlo es aceptar que todo se acabó. Oscar empezó a faltar al trabajo. No podía concentrarse. Su jefe le preguntó si estaba bien. «Problemas en casa», respondió. El jefe no insistió. En una ciudad como esta, todos tienen problemas en casa. Un día, Oscar vio a Jairo en la calle. Iba caminando cerca de un Oxxo. Oscar lo siguió desde lejos. Jairo entró a una tienda. Compró algo. Salió. Caminó unas cuadras. Llegó a un edificio. Tocó el timbre. Alguien abrió. Era Paola. Se abrazaron. Entraron juntos. Oscar se quedó parado en la esquina, inmóvil, como si sus piernas no pudieran moverse, como si su cuerpo hubiera dejado de responderle. Porque una cosa es saber, otra cosa es ver. Y cuando ves, ya no puedes negarlo. Regresó a la casa horas después. Paola ya estaba ahí. «¿Dónde andabas?», preguntó Oscar. Paola respondió: «Fui a entregar un pedido». Oscar la miró fijamente. «¿Dónde?». Paola dudó. «En la Portales». Oscar sabía que mentía, porque él la había visto entrar a un edificio en la Narvarte. Pero no dijo nada. Todavía no. Esa noche, Oscar no durmió. Se quedó despierto, mirando el techo, pensando en todo. En los años que llevaban juntos, en las veces que Jairo se sentó en su mesa, en las veces que lo abrazó como primo, en las veces que confió en él, y en cómo todo eso había sido una mentira. Al día siguiente, Oscar habló con su mamá. Le contó todo. Ella lloró. «Jairo, ¿el hijo de tu tía? No puede ser». Oscar asintió. «Es él, mamá. Lo vi». La mamá de Oscar le dijo: «Hijo, tienes que alejarte. Esas cosas no terminan bien. Déjala. Vente a la casa. Pero no hagas una tontería». Oscar prometió que no haría nada. Pero por dentro, algo ya se había roto. Y cuando algo se rompe así, no hay forma de pegarlo. Porque la traición duele. Pero cuando viene de la sangre, cuando viene de quien comía en tu mesa y dormía en tu sofá, el dolor se vuelve otra cosa. Se vuelve rabia, se vuelve odio y se vuelve peligroso. La noche del estopín fue un miércoles. Un día normal, de esos que no tienen nada especial. Oscar salió del trabajo más temprano de lo usual. La carga había sido ligera y el jefe los dejó ir antes. Eran las 8:10 de la noche cuando llegó a la unidad habitacional. Subió las escaleras, abrió la puerta. Paola estaba en la sala, sola, pero había algo en su cara. Nerviosismo, inquietud, como si hubiera estado esperando que él no llegara todavía. «¿Ya llegaste?», dijo Paola. No como saludo, como pregunta, como si necesitara confirmar que él estaba ahí. Oscar dejó la mochila en la silla. «Sí, salimos temprano». Paola asintió, pero no dejaba de ver el celular. Cada 2 minutos, la pantalla se iluminaba. Oscar lo notó, pero no dijo nada. Oscar se sentó en el sillón. Prendió la tele. Paola fue a la cocina. Él escuchó que hablaba bajito por teléfono. No alcanzó a oír qué decía, pero sí escuchó el tono. Urgente, nervioso, como si estuviera avisando algo o cancelando algo. A las 8:35 se escuchó el portón de abajo. Alguien entró a la unidad. Pasos subiendo las escaleras. Paola se asomó rápido por la ventana. Se puso pálida. Oscar la vio. «¿Quién es?», preguntó. Paola tragó saliva. «No sé, tal vez un vecino». Pero no era un vecino. A las 8:40 tocaron la puerta. Paola abrió antes de que Oscar se levantara. Era Jairo. Traía una bolsa de plástico en la mano. «Buenas noches, vine a dejar esto». Paola lo miró con los ojos muy abiertos, como diciéndole: «No debiste venir». Jairo entendió, pero ya era tarde. Oscar se levantó del sillón. «¿Qué pasó, primo?». Jairo sonrió. «Forzado. Nada. Solo pasaba y traje unas cosas que me pidió Paola». Oscar miró la bolsa, luego miró a Paola, luego a Jairo, y supo que esa no era una visita casual. «Vamos afuera a platicar», dijo Paola.
rápido, nerviosa. Tomó a Jairo del brazo. Salieron al pasillo, cerraron la puerta a medias. Oscar se quedó adentro, pero podía escucharlos. Hablaban bajo, pero no tanto. «No debiste venir», dijo Paola. «Me dijiste que ya no estaba», respondió Jairo. «Llegó temprano. Vete, por favor». Oscar sintió que algo se le revolvía en el estómago. Salió al pasillo, los vio. Estaban demasiado cerca, demasiado juntos. No era una distancia de primos, no era una distancia de familia. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Oscar. La voz le salió firme, pero por dentro todo le temblaba. Paola dio un paso atrás. «Nada. Jairo solo vino a dejar algo». Oscar miró a Jairo. «¿A dejar qué? ¿Qué traes ahí?». Jairo levantó la bolsa. «Unas cosas que me pidió Paola para el catálogo». Oscar agarró la bolsa. La abrió. Adentro había un refresco y unas galletas. Nada más. Nada que justificara una visita a las 8 de la noche. Nada que justificara el nerviosismo de Paola. Nada que justificara la cercanía entre ellos. «Paola, dame tu celular», dijo Oscar. Paola se puso pálida. «¿Para qué?». «Dámelo». Paola dudó. Jairo intervino. «Primo, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así?». Oscar lo miró fijamente. «No me hables, Jairo. No te atrevas a hablarme». Doña Chela abrió la puerta de su casa. «¿Todo bien?». Nadie respondió. Oscar le quitó el celular a Paola de la mano. Ella intentó detenerlo. «No, Oscar, no hagas esto». Pero él ya lo tenía. Abrió el WhatsApp. Buscó el contacto de Vero Catálogo. Ahí estaba. El último mensaje decía: «Ya casi llego. Enviado por Jairo». Hacía 10 minutos. Oscar levantó la vista. Miró a Jairo, luego a Paola. Y todo se aclaró. Todo lo que había sospechado. Todo lo que había visto. Todo lo que había sentido. Era cierto. Y ya no había forma de negarlo. «Eres mi primo», dijo Oscar. La voz le salió quebrada. «Eres mi primo y te estás metiendo con mi esposa». Jairo retrocedió. «No es lo que piensas, ¿no? Entonces explícame qué es». Paola empezó a llorar. «Oscar, por favor, podemos hablar». Pero ya no había nada que hablar, porque cuando la traición es tan evidente, las palabras sobran. Oscar empujó a Jairo, no fuerte, pero lo empujó. Jairo tropezó con una maceta que estaba en el patio. Se escuchó un ruido, gritos, forcejeo. Doña Chela gritó: «¡Alguien llame a la policía!». Y entonces se escuchó la detonación, seca, fuerte, como un trueno en medio de la noche. El pasillo se llenó de silencio, un silencio pesado, de esos que duelen. Paola gritó, un grito largo, desgarrador. Alguien marcó al 911. Las luces de las casas se prendieron. Los vecinos salieron. Y todo se volvió caos. Los primeros en reaccionar fueron los vecinos. Doña Chela salió corriendo de su casa gritando: «¡Auxilio! ¡Auxilio!». Una mujer del piso de abajo marcó al 911 desde su celular. Otra grabó desde la ventana. En menos de 2 minutos, el pasillo estaba lleno de gente. Todos querían ver. Todos querían saber qué había pasado. Jairo estaba en el piso. No se movía. Paola estaba arrodillada junto a él, gritando su nombre. «¡Jairo! ¡Jairo! ¡Por favor!». Oscar estaba parado a un lado, inmóvil, con la mirada perdida, como si no entendiera lo que acababa de pasar, como si su cuerpo estuviera ahí, pero su mente estuviera en otro lado. Doña Chela se acercó a Paola. «Niña, aléjate, ya viene la ambulancia». Paola no la escuchó. Seguía gritando, seguía llorando. Un vecino intentó ayudar. Se arrodilló junto a Jairo, le buscó el pulso, miró a los demás y negó con la cabeza. Los testimonios de lo que pasó empezaron a surgir de inmediato, pero cada quien vio algo diferente. Doña Chela aseguraba que escuchó gritos antes de la detonación. Oscar le dijo: «Eres mi primo, y en mi casa no». Yo lo oí clarito. Luego hubo un forcejeo, y luego el disparo.
Un vecino del piso de abajo dijo que vio a Jairo llegar. Iba tranquilo, como si viniera de visita. Tocó la puerta y Paola salió rápido. Se notaba que lo estaba esperando. Otra vecina aseguró que Paola repetía: "No era así, no era así". Pero nadie entendía a qué se refería. Si se refería a que no era lo que Oscar pensaba, o si se refería a que no debió terminar así. Un joven que estaba en el pasillo del otro lado contó que Oscar se quedó inmóvil unos segundos después del disparo, como si no pudiera creer lo que acababa de hacer. Se quedó viendo a Jairo en el piso y luego se dejó caer contra la pared. Todos coincidían en algo. Jairo había llegado como si tuviera confianza, no como visita casual, no como primo que pasa a saludar. Llegó como alguien que conoce los horarios, que sabe cuándo puede entrar y cuándo no. Y eso, para los vecinos, lo decía todo. "Ese muchacho venía seguido", dijo una señora. "Yo lo veía pasar cuando Oscar no estaba, y se quedaba horas. Uno no es tonto. Uno sabe cuándo algo no está bien". Otro vecino agregó: "Oscar era tranquilo, nunca armaba problemas, pero cuando un hombre descubre eso, cualquiera pierde la cabeza, más si es con el primo". Mientras los vecinos hablaban, las sirenas empezaron a escucharse a lo lejos. Primero una, luego dos, luego tres. La calle se llenó de luces rojas y azules. La ambulancia llegó primero. 2 paramédicos bajaron corriendo con una camilla y un maletín de emergencia. Subieron las escaleras. Llegaron al pasillo. Vieron a Jairo en el piso. Uno de ellos le buscó signos vitales. El otro preparó equipo de reanimación. "Despejen el área", dijo uno de los paramédicos. La gente retrocedió, pero nadie se fue. Todos se quedaron mirando, algunos grabando, otros simplemente en shock. Los paramédicos trabajaron rápido, colocaron equipo de respiración, intentaron reanimación. Pero la herida era grave. Había manchas rojizas en el piso, en la ropa, en las manos de Paola. Minutos después llegaron las patrullas de la SSC CDMX, 3 unidades. Los policías bajaron y subieron las escaleras. Uno de ellos empezó a acordonar la zona con cinta amarilla. Otro se acercó a Oscar. "Señor, venga conmigo". Oscar no opuso resistencia. Caminó hacia la patrulla como autómata. Un policía le puso las esposas. Otro le leyó sus derechos. Oscar no dijo nada. Solo miraba el piso. Paola seguía llorando. Una vecina la abrazó. Intentó calmarla. "Ya, niña, ya pasó. Ya viene ayuda". Pero Paola no dejaba de repetir: "No debió pasar. No debió pasar así". Doña Chela le dijo a uno de los policías: "Ese muchacho venía mucho. Yo ya le había dicho a Oscar. Pero uno no puede hacer más que avisar". El policía anotó en una libreta: "¿Usted vio lo que pasó?". "Escuché los gritos y el disparo, pero no vi el momento exacto". Otro vecino se acercó: "Yo sí vi cuando llegó Jairo. Venía como si nada, como si fuera su casa". El policía siguió anotando. Mientras tanto, los paramédicos colocaron a Jairo en la camilla. Lo cubrieron con una sábana térmica, lo bajaron con cuidado. La gente se hacía a un lado. Algunos se persignaban. Otros solo miraban en silencio. Paola intentó seguir la camilla. Un policía la detuvo. "Señora, necesitamos que se quede. Tenemos que tomarle su declaración". Paola se derrumbó. Cayó de rodillas, llorando, gritando, como si en ese momento se diera cuenta de todo lo que había perdido. La escena en la unidad habitacional se convirtió en un caos controlado. Las patrullas bloquearon la entrada de la calle. Los vecinos se aglomeraban en las escaleras, en las ventanas, en los pasillos. Todos querían ver, todos querían saber. En una vecindad, las noticias corren rápido, y una tragedia como esa no pasa desapercibida. Los paramédicos bajaron la camilla con cuidado. Jairo seguía inmóvil. Le habían colocado una mascarilla de oxígeno. Tenían equipo de reanimación conectado. Uno de los paramédicos iba comprimiendo el pecho rítmicamente mientras bajaban. El otro sostenía el cilindro de oxígeno. Trabajaban en silencio,
con movimientos precisos, pero la expresión en sus caras decía que la situación era grave. Llegaron a la ambulancia, subieron la camilla, cerraron las puertas, las sirenas volvieron a sonar. La ambulancia arrancó rápido, dejando atrás una escena que parecía sacada de una pesadilla. Arriba, en el pasillo, los policías empezaron a trabajar. Acordonaron la zona con cinta amarilla. Nadie podía pasar. Tomaron fotografías del piso, del patio, de la puerta, de todo lo que pudiera ser evidencia. Uno de los policías recogió algo del piso con guantes. Lo metió en una bolsa de plástico transparente. Otro marcaba con conos amarillos los puntos clave. Oscar ya estaba en la patrulla, sentado en el asiento trasero, esposado, mirando por la ventana, pero sin ver nada, como si estuviera en trance. Un policía se subió al asiento del conductor, otro al del copiloto. Arrancaron. Oscar no volteó a ver la casa, no volteó a ver a Paola, solo mantuvo la mirada al frente, vacía, perdida. Paola estaba sentada en una silla de plástico que alguien había sacado. Una vecina le había traído un vaso de agua, pero ella no lo tocaba, solo temblaba. Lloraba en silencio, con las manos manchadas, con la ropa manchada, con la mirada fija en el piso, como si todavía no pudiera procesar lo que había pasado. Una oficial de la SSC CDMX se acercó a ella. «Señora, necesito que me acompañe. Vamos a tomarle su declaración». Paola asintió, pero no se movió. La oficial tuvo que ayudarla a levantarse. La llevó hacia una de las patrullas. No esposada, pero vigilada. Los vecinos seguían ahí, comentando, especulando, reconstruyendo lo que habían visto, lo que habían oído, lo que creían que había pasado. «Yo sabía que esto iba a terminar mal», dijo una señora. «Cuando un hombre descubre eso, no hay forma de que termine bien». «Pobre Oscar», dijo otra. «Lo traicionaron feo. Y con el primo. Eso es lo peor». «Pero matar no está bien», intervino alguien más. «Por más que te duela, matar no es la solución». Doña Chela escuchaba todo, pero no decía nada. Solo miraba el pasillo acordonado, el piso donde minutos antes había estado Jairo, y pensaba en todas las veces que vio algo raro, en todas las veces que quiso decir algo pero no lo hizo, y en cómo, tal vez, si hubiera hablado antes, las cosas habrían sido diferentes. Pero ya no importaba, porque lo que ya pasó no se puede cambiar. Los peritos llegaron 1 hora después. Venían en una camioneta blanca con el logo de la Fiscalía CDMX. Subieron con maletines, con cámaras, con equipo especializado. Empezaron a revisar todo, tomaron muestras del piso, midieron distancias, hicieron diagramas, hablaban entre ellos en voz baja, con términos técnicos que los vecinos no entendían. Uno de los peritos entrevistó a doña Chela. «¿Usted qué escuchó?» Ella repitió lo mismo que le había dicho al policía. Gritos, forcejeo, y luego el disparo. Oscar le gritó: «¡Eres mi primo!». Eso lo oí claro. El perito anotó. «¿Vio el arma?». Doña Chela negó con la cabeza. «No, solo escuché. No vi el momento exacto». Otro vecino fue entrevistado. «¿Usted vio llegar al joven?». El vecino asintió. «Sí, llegó como si nada. Tocó la puerta. Paola salió rápido. Se notaba que lo esperaba». Los peritos siguieron trabajando hasta pasada la medianoche. Cuando terminaron, se llevaron las evidencias en bolsas selladas. Levantaron el acordonamiento. Los vecinos, poco a poco, regresaron a sus casas, pero nadie durmió tranquilo esa noche, porque en una vecindad donde todos se conocen, donde todos se ven todos los días, una tragedia así no se olvida, se queda. Se habla de ella por semanas, por meses. Se convierte en la historia que todos cuentan. La historia que nadie quería vivir, pero que todos terminan conociendo. Y en esa unidad habitacional de Xochimilco, esa noche, la vida de 3 personas cambió para siempre. Y la de muchas más también. Los interrogatorios empezaron esa misma noche.
Oscar fue llevado a las instalaciones de la Policía de Investigación. Lo sentaron en un cuarto pequeño, una mesa, 2 sillas, una grabadora, un espejo que, todos saben, es de 2 vías. La agente Berenice Landa entró con una carpeta bajo el brazo. Se sentó frente a él, encendió la grabadora. Oscar Telles, ¿entiende por qué está aquí? Oscar asintió. No dijo nada. Solo miró la mesa. Necesito que me cuente qué pasó, dijo la agente. Su voz era firme, pero no agresiva. Oscar respiró hondo y empezó a hablar. Llegué temprano del trabajo. Paola estaba nerviosa. Luego llegó Jairo, mi primo. Dijo que venía a dejar algo, pero yo sabía que era mentira. Yo ya sabía lo que estaba pasando. Vi los mensajes, las llamadas, todo. Salí al pasillo. Los confronté. Jairo se puso defensivo. Yo lo empujé. Hubo forcejeo y luego pasó. La agente Landa lo miró fijamente. ¿Luego pasó qué? Oscar cerró los ojos. No era mi intención. Yo solo quería que me explicara, que me dijera la verdad. Pero él seguía negándolo. Y yo ya no aguantaba más. ¿Usted llevaba el arma? Oscar asintió. La tenía guardada. Era de mi papá. La tenía por seguridad. Nunca pensé usarla. Pero la usó. Oscar se quedó callado. La agente Landa escribió algo en su libreta. Luego preguntó, ¿Paola sabía que usted tenía el arma? Oscar negó con la cabeza. No, nadie sabía. Mientras Oscar declaraba en otro cuarto, Paola hacía lo mismo, sentada frente a otro agente, llorando, temblando, con las manos entrelazadas sobre la mesa. Jairo vino a dejar algo, dijo Paola. Solo eso. Oscar se confundió, se puso celoso sin razón. El agente la miró con escepticismo. Señora, tenemos testigos que dicen que Jairo venía seguido a su casa, que venía cuando su esposo no estaba. ¿Eso es cierto? Paola dudó. Sí, pero era porque me ayudaba con cosas, con mandados, con reparaciones, nada más. ¿Y los mensajes en su celular? Paola se puso pálida. ¿Cuáles mensajes? Los que dicen, cuando se duerma. No aquí, me da miedo. Ya casi llego. Esos mensajes. Paola bajó la mirada. No respondió. El agente esperó. Dejó que el silencio hiciera su trabajo. Porque en un interrogatorio, el silencio habla más que las palabras. Finalmente, Paola dijo, éramos amigos, solo amigos. Amigos que se envían esos mensajes. Paola empezó a llorar otra vez. No quería que pasara esto. Nunca quise que pasara esto. Pero su versión no cuadraba. Y el agente lo sabía. Los testimonios de los vecinos también fueron clave. Doña Chela declaró que Jairo venía regularmente, que siempre era cuando Oscar no estaba, que Paola salía rápido a recibirlo, que se quedaba horas. Uno no es tonta, dijo. Uno sabe cuándo algo está pasando. Otro vecino confirmó que vio a Jairo entrar varias veces, siempre en las tardes, siempre cuando el marido trabajaba, y se notaba que ella lo esperaba, porque abría la puerta antes de que él tocara. Las versiones chocaban. Oscar decía que hubo forcejeo, que no fue planeado, que fue un impulso. Paola decía que Jairo solo vino a dejar algo, que Oscar se confundió, que todo fue un malentendido. Los vecinos decían que había un patrón, que Jairo venía seguido, que había algo más. El detalle que no cerraba era simple. Si Jairo solo venía a dejar algo, ¿por qué el contacto en el celular de Paola estaba bajo un nombre falso? ¿Por qué los mensajes hablaban de horarios y de cuándo se duerma? ¿Por qué Paola salió nerviosa al pasillo en cuanto Jairo llegó? La agente Landa revisó las pruebas, los mensajes, las llamadas, los testimonios, y supo que la versión de Paola no se sostenía. Porque cuando hay un patrón, cuando hay evidencia digital, cuando hay testigos que confirman lo mismo, la verdad sale a la luz, aunque duela, aunque nadie quiera aceptarla. Oscar fue trasladado a un centro de detención preventiva. Paola fue liberada esa noche, pero con la instrucción de que no podía salir de la ciudad.
que tenía que estar disponible para más interrogatorios, que el caso seguía abierto. Cuando Paola regresó a la unidad habitacional, los vecinos la miraron diferente. Algunos con lástima, otros con desprecio. Nadie le habló, nadie le preguntó cómo estaba. Solo la vieron pasar, subir las escaleras, entrar a su casa y cerrar la puerta. Esa noche, Paola se sentó en el sillón donde horas antes todo había sido normal. Miró las paredes, miró la mesa, miró el celular que seguía en la mesa de la sala y lloró, porque supo que nada volvería a ser igual, que había perdido todo y que, tal vez, era lo que merecía. La investigación avanzó rápido, no porque fuera un caso complicado, sino porque las pruebas estaban ahí, claras, contundentes, difíciles de ignorar. La agente Berenice Landa coordinó con peritos de la Fiscalía CDMX para analizar todo lo que se había recabado esa noche. Y lo que encontraron confirmó lo que ya se sospechaba. El celular de Paola fue clave. Los peritos forenses extrajeron los mensajes eliminados, porque aunque uno borre un chat, el teléfono guarda registros, y esos registros no mienten. Encontraron conversaciones entre Paola y Jairo que databan de meses atrás. Conversaciones donde hablaban de verse, de esperar a que Óscar no estuviera, de lugares donde podían encontrarse sin ser vistos. Uno de los mensajes decía: mañana llega tarde, puedes venir como a las 3. Otro decía: casi me cacha, no contesté tu llamada porque estaba junto a mí. Y otro más: ya no aguanto esto, pero tampoco puedo dejarlo así. Los mensajes no dejaban lugar a dudas. No era una amistad, no era ayuda con mandados. Era una relación, y una relación que ambos sabían que estaba mal. Además de los mensajes, estaba el historial de llamadas. Jairo aparecía más de 50 veces en el último mes. Llamadas de 5 minutos, de 10, de media hora, algunas a las 2 de la mañana, otras a las 3 de la tarde, siempre en horarios donde Óscar trabajaba. Los peritos también encontraron un audio que Paola le había enviado a Jairo días antes de la tragedia. En el audio, Paola decía: no quiero seguir así, me siento mal, pero tampoco sé cómo parar. No quiero lastimarlo, pero ya no sé qué hacer. Ese audio fue determinante, porque mostraba que Paola era consciente de lo que estaba haciendo, que sabía que estaba traicionando a Óscar, pero que aún así continuó. Luego estaban las cámaras. No había cámaras dentro de la unidad habitacional, pero sí en la calle, en una tienda de la esquina, en un puesto de tacos a media cuadra. Los investigadores revisaron las grabaciones de las últimas semanas, y ahí estaba Jairo, entrando a la unidad habitacional. Una vez, 2 veces, 5 veces, siempre en las tardes, siempre cuando Óscar no estaba. También revisaron los registros del C5, el Centro de Monitoreo de la Ciudad de México. Aunque no había cámaras directamente en esa calle, sí había en avenidas cercanas, y pudieron rastrear el coche de Jairo. Un Tsuuru gris. Aparecía estacionado cerca de la unidad habitacional varias veces por semana, siempre en los mismos horarios. Con toda esa información, la Fiscalía CDMX integró la carpeta de investigación. El delito: homicidio. El motivo: celos y traición. El acusado: Óscar Telles. La evidencia: contundente, pero también compleja. Porque aunque el acto fue claro, el contexto emocional importaba. La defensa de Óscar argumentó estado emocional alterado. Alegó que Óscar actuó bajo un impulso derivado de descubrir la infidelidad en el momento, que no fue premeditado, que fue una reacción ante una situación límite. Mi cliente fue traicionado por su esposa y por su primo, dijo el abogado. Cualquier persona en esa situación habría perdido el control, pero la fiscalía no lo vio así. Óscar Telles portaba un arma, confrontó a Jairo y le disparó. Hubo intención, hubo dolo. No fue un accidente, fue un homicidio, argumentó el fiscal. La audiencia inicial se llevó a cabo días después. Óscar fue presentado ante el juez de control. Escuchó los cargos, escuchó las evidencias
y no dijo nada. Solo asintió cuando le preguntaron si entendía. El juez, después de revisar las pruebas, determinó que había elementos suficientes para continuar con el proceso. Ordenó prisión preventiva para Oscar mientras avanzaba la investigación. El riesgo de fuga es bajo, pero la gravedad del delito amerita medidas cautelares, dijo el juez. Oscar fue trasladado a un reclusorio. Su familia lo visitó. Su mamá lloró. Sus hermanos le dijeron que buscarían la mejor defensa posible, pero todos sabían que el camino sería largo y difícil. Paola, por su parte, quedó marcada. No fue acusada de nada, pero la investigación dejó claro su papel. Los vecinos la señalaban. La familia de Oscar la culpaba. La familia de Jairo también. Estaba sola, en una casa que ya no se sentía como hogar, en un barrio donde todos la conocían y donde todos sabían lo que había hecho. Intentó salir una vez, ir al mercado, pero las miradas la seguían, los murmullos también. Esa es la que andaba con el primo. Por su culpa pasó todo. ¡Qué poca vergüenza! Regresó a casa y no volvió a salir. La evidencia fría había hablado. Los mensajes, las llamadas, las cámaras, los testimonios. Todo apuntaba a lo mismo. Hubo una relación. Hubo traición. Y esa traición desencadenó una tragedia. Porque cuando la verdad sale a la luz, ya no se puede ocultar. Y las consecuencias siempre llegan. El proceso legal de Oscar Telles avanzó con la lentitud característica del sistema judicial. Meses de audiencias, de presentación de pruebas, de testimonios, de dictámenes periciales, de argumentos de la defensa y de la fiscalía. Todo bajo la mirada atenta de un juez que debía decidir el destino de un hombre que, según la ley, había cometido un homicidio, pero que según muchos había sido empujado al límite. La Fiscalía CDMX presentó su caso con solidez. Mostró los mensajes entre Paola y Jairo, las llamadas, las imágenes de las cámaras, los testimonios de los vecinos y el argumento central. Oscar portaba un arma. Confrontó a Jairo y le disparó. Hubo intención. Hubo tiempo para pensar. Hubo una decisión consciente de usar un arma letal, dijo el fiscal. La defensa de Oscar, por su parte, construyó su caso alrededor del contexto emocional. Mi cliente fue traicionado de la peor manera posible, no solo por su esposa, sino por un miembro de su propia familia, un primo en quien confiaba, que comía en su mesa, que dormía en su sofá. La humillación fue doble, el dolor insoportable, y en ese momento perdió el control. El abogado defensor trajo psicólogos que testificaron sobre el impacto emocional de descubrir una infidelidad en esas circunstancias. Hablaron de trastornos emocionales agudos, de reacciones impulsivas ante situaciones límite, de cómo el cerebro, bajo estrés extremo, puede actuar sin razonamiento pleno. Pero la fiscalía contraargumentó: el estrés emocional no justifica un homicidio. Hay formas legales de manejar una traición. Hay divorcios, hay separaciones. Nadie tiene derecho a quitarle la vida a otra persona, sin importar cuán grande sea el dolor. Los testimonios fueron desgarradores. Doña Chela declaró ante el tribunal. Repitió lo que había visto, lo que había escuchado. Oscar era un hombre tranquilo, trabajador. Nunca lo vi violento. Pero esa noche, algo se rompió en él. Paola también tuvo que declarar. Subió al estrado con la mirada baja, respondió las preguntas del fiscal y luego las de la defensa. Admitió que había tenido una relación con Jairo, que duraba meses, que sabía que estaba mal, pero que no supo cómo detenerla. ¿Oscar sabía?, preguntó el fiscal. Sospechaba, pero no estaba seguro. Hasta esa noche, respondió Paola. ¿Usted le dijo la verdad cuando él le preguntó? Paola negó con la cabeza. No, le mentí. Hasta el final. La defensa le preguntó: ¿usted cree que Oscar planeó esto? Paola miró a Oscar, por primera vez en meses, y respondió: no, él no es así. Nunca fue así.
El juicio duró semanas. Cada sesión traía nuevos testimonios, nuevas pruebas, nuevos argumentos. La familia de Jairo estuvo presente en todas las audiencias. Lloraban, pedían justicia. Mi hijo fue asesinado. No importa lo que haya hecho, no merecía morir así, dijo la mamá de Jairo entre lágrimas. La familia de Oscar también estuvo ahí, apoyándolo, pero conscientes de que el camino sería difícil. Mi hijo cometió un error terrible, pero también fue víctima de una traición que nadie debería vivir, dijo la mamá de Oscar. Al final, después de meses de proceso, el juez dictó sentencia. Oscar Telles fue declarado culpable de homicidio, pero el juez consideró atenuantes: el contexto emocional, la traición, la falta de antecedentes penales, y determinó una pena de 14 años de prisión. El acusado actuó bajo un estado emocional alterado, derivado de una traición familiar y conyugal. Sin embargo, eso no exime su responsabilidad. La vida de Jairo Telles fue arrebatada, y eso debe tener consecuencias legales, dijo el juez al leer la sentencia. Oscar escuchó sin expresión. No lloró, no gritó, solo asintió, como si ya lo hubiera aceptado, como si en el fondo supiera que era lo que merecía. Fue trasladado de inmediato a un reclusorio para cumplir su condena. Su familia lo visitaba regularmente. Le llevaban comida, ropa, libros. Intentaban mantenerlo conectado con el exterior. Pero Oscar había cambiado. Ya no era el mismo hombre. El peso de lo que había hecho lo acompañaba todos los días. Paola no volvió a verlo. Después del juicio, se mudó. Dejó la unidad habitacional de Xochimilco. Dejó la ciudad. Se fue a vivir con una prima a otro estado. Cambió de número. Intentó empezar de nuevo. Pero el pasado no se borra. Y cada vez que se veía al espejo, recordaba todo. Y se culpaba. Porque sabía que, aunque no disparó, ella había puesto la bala en la recámara. La vida de 3 personas se destruyó esa noche. Una perdió la vida. Otra perdió la libertad. Y la tercera perdió todo lo demás. Han pasado los años desde aquella noche en Xochimilco. Oscar Telles sigue cumpliendo su condena. Trabaja en el taller de carpintería. Asiste a cursos de reinserción. Habla poco. Mantiene la cabeza baja. No causa problemas. Algunos internos conocen su historia, otros no. Pero todos saben que es de los que carga un peso que no se ve. Su familia lo visita cuando puede. Su mamá, aunque más vieja y cansada, sigue yendo cada mes. Le lleva comida casera. Le pregunta cómo está. Él responde que bien. Pero ambos saben que no es cierto. Sus hermanos también van, menos seguido. Le dicen que lo esperan afuera, que cuando salga podrá empezar de nuevo. Oscar asiente, pero no está seguro de creer en eso. Paola no volvió nunca. Después del juicio, desapareció. Se fue a vivir a Puebla con una prima. Cambió de trabajo, cambió de vida. Intenta no hablar del pasado. Pero en las noches, cuando todo está en silencio, los recuerdos regresan. Ve la foto de Xochimilco. La tiene guardada en una caja. No puede verla, pero tampoco puede tirarla. Intentó rehacer su vida. Conoció a alguien, un hombre bueno, tranquilo. Pero cuando la relación empezó a ponerse seria, él le preguntó por su pasado. Paola no supo qué decir. Mintió y terminó la relación, porque sabía que no podía construir nada sobre más mentiras. Vive sola, trabaja en una tienda de ropa, vende por catálogo todavía, pero ya no hace manicura. La familia de Jairo nunca la perdonó. La culpan tanto como a Oscar. Si no hubiera sido infiel, mi hijo seguiría vivo, le dijo la mamá de Jairo una vez. Paola no respondió, solo bajó la mirada y se fue. La unidad habitacional de Xochimilco sigue ahí. Doña Chela sigue viviendo en el mismo pasillo. Ya no habla mucho del tema, pero cada vez que pasa frente a la casa donde vivían Oscar y Paola, recuerda y se persigna. Otros vecinos también recuerdan. La historia se cuenta todavía.
Cuando llegan nuevos inquilinos, alguien siempre les dice: en esa casa pasó algo hace unos años, porque en una vecindad las historias no se olvidan. La foto de Xochimilco se volvió un símbolo, un recordatorio de que las apariencias engañan, de que detrás de una sonrisa puede haber traición, de que la confianza, cuando se rompe, destruye todo. Oscar piensa en Jairo a veces, no con rabia. Ya no. El tiempo apagó la rabia. Ahora solo queda tristeza. Tristeza por lo que pudo haber sido diferente. Por las veces que Jairo se sentó en su mesa, por las veces que confiaron juntos y por cómo todo eso se convirtió en cenizas. También piensa en Paola, no con amor. Eso también se fue, pero tampoco con odio, solo con decepción y resignación. Cuando Oscar salga, no sabe qué hará. Si volverá a Xochimilco, si buscará a su familia, si intentará trabajar. No lo sabe, y tal vez no importa, porque la vida que tenía antes ya no existe. La traición no solo destruye a quien la sufre, destruye a todos: al traicionado, al traidor, al cómplice, a las familias, a los vecinos. Y lo que queda no es justicia, no es paz, solo es vacío. La foto de Xochimilco sigue existiendo, en algún celular olvidado, en alguna caja guardada, como un recordatorio de que nadie está a salvo de la traición y de que cuando viene de la sangre, el daño es irreparable. Si este recorrido te resonó, suscríbete y activa las notificaciones para no perder el siguiente capítulo. Antes de irte, deja en los comentarios desde qué ciudad, estado nos ves. Me encantará saberlo.